Vamos a empezar, muchachos. ¿Hay alguna duda, algún comentario? ¿Cómo están? Bueno. Bien, gracias, profe. ¿Usted cómo está? Bien, bien, Brenda, gracias por contestar. Nada más, pues preocupados por la universidad. Ya ven todo lo que está pasando. Esperemos que se resuelva pronto. Ayer había emplazamiento a huelga de los trabajadores, desistieron, entonces ya está bien. Pero toda la parte administrativa está muy complicado. Ni siquiera, pues la verdad es que no estamos en la escuela, nomás la información que nos llega y un problemón que deben de tener allá, toda la parte administrativa. Pero pues hay que estar pendientes a ver cómo se resuelve. Bueno, entonces miren, muchachos, voy a compartir la presentación, voy a continuar. Vamos a ver un poquito, en lo suficiente para no saturarlos, pero que sí estemos avanzando. Entonces, comparto la presentación. Déjenme ver, nos quedamos ustedes tienen una tarea que deben de estar elaborando, que son la elaboración de balances generales, la estructuración con los dos formatos, y quedamos que los van a hacer por equipos. Entonces, si son de balance general, quedamos que si son 4, el equipo es de 4, entonces toman del libro, así como quedamos, toman 4 ejercicios, o sea, pero los van a trabajar por equipo y solamente una persona los va a reportar por equipo. Si son 5, entonces me toman 5, por favor. Lo tienen que hacer de los dos formatos. Esa es una, y la otra era el análisis de las operaciones, para que se aprendan un poquito las cuentas. Entonces quedamos que ahí también es por equipo y que van a tomar, pues igual yo les dije 50, pero si son 5, 50, si son 4, 40 ejercicios. Muy bien, la idea es que necesito que estén estudiando. Muy bien. Entonces, miren, les voy a enviar otra presentación. Vamos a ver hoy ya propiamente lo que son registros. A ver, recordando, la cuenta quedamos que es sí, la cuenta quedamos que es un valor o concepto en el que vamos a registrar los movimientos, ¿sí?, ocurridos en la empresa como consecuencia de las operaciones. Entonces, esa es la cuenta. Y definimos nosotros nuestras cuentas, nuestros catálogos de cuentas. Bien, todo esto ya lo saben muy bien. ¿Por qué es importante la cuenta? Pues porque en ella vamos a registrar los movimientos de cada uno de los valores o conceptos, ¿sí?, para obtener los saldos de cada una de las cuentas. Y con esos saldos, ¿sí?, elaboramos los estados financieros. Con esos saldos, miren, eso ¿de dónde sale? ¿Cuál es la fuente de información, digamos, para hacer los estados financieros? Son los saldos. Nosotros vamos registrando todos los días lo que va ocurriendo. En un momento determinado hacemos un corte y sacamos el saldo de cada una de las cuentas. Y ese saldo es el que usamos para hacer los estados financieros. Entonces, esto es importante. ¿Para qué más me sirve la cuenta? Dice, pues como dice aquí, para elaborar los estados financieros, para clasificar con todo detalle las operaciones registradas en activo, pasivo y capital. Muy bien. Luego vimos clasificación de las cuentas. Vimos que tenemos las cuentas, las podemos clasificar en cuentas de activo,
de pasivo y de capital. Vimos el criterio de clasificación, ¿sí? Y luego hicimos 3 grupos de acuerdo a ese criterio de clasificación, de acuerdo al grado de disponibilidad. En el caso del activo, hacíamos 3 grupos: activo circulante, no circulante y otros activos. Pasivos de corto plazo, de largo plazo y otros pasivos, ¿sí? Y las cuentas de capital, yo digo ahí, no han preguntado, pero las cuentas de capital, miren, son, como decíamos, ¿qué es el capital? Es lo que es mío, de todos los recursos que yo tengo para llevar a cabo mi actividad. Si yo le resto el pasivo, todo lo que debo, entonces lo que queda es mío. Entonces todo lo que es mío, ese sería el capital. Y aquí, ¿qué cuentas? Aquí usamos fundamentalmente 2 cuentas, nada más ahorita, ¿sí? Que es capital social. Eso lo van a ir observando los ejercicios. Hay muchas cosas que van a ir observando y les van a ir aprendiendo. Entonces aquí tenemos el capital social, ¿sí? Capital social. Y este capital social es lo que se comprometen los socios, ¿sí? O dueños de la empresa. O sea, acordamos en un momento determinado hacer un incremento a mi capital, hacemos un depósito, hacemos una aportación, y esa aportación que hacemos nosotros, ¿sí? a la empresa, ese es el capital social, es lo que nos hemos comprometido, ¿sí? A aportar. Muy bien. Y la otra cuenta que vamos a usar, entonces, esta sería una, y la otra va a ser, le vamos a llamar utilidad del ejercicio, ¿sí? Y pérdida del ejercicio, a ver si se acuerdan, pero esto lo van a ir observando. Entonces, nosotros vamos a hacer el estado de resultados. El resultado, valga la redundancia, el resultado del estado de resultados, o sea, al final, después de haber estructurado el estado de resultados, nosotros vamos a determinar que hay una utilidad o una pérdida. Si es utilidad, entonces, ¿qué le pasa a mi capital? Que lo va a estar incrementando. Pues entonces, por eso es que lo ponemos como una cuenta. La utilidad del ejercicio lo ponemos como una cuenta, porque me va a estar aumentando lo que es mío. Yo tuve una utilidad, una ganancia. Ahora, si durante el ejercicio tenemos una pérdida, que también es posible, entonces también la vamos a poner como una cuenta de capital. Pero esa, en lugar de aumentar, va a disminuir. Entonces aquí le tenemos que restar. Si es pérdida, ¿qué le pasa a lo que es mío? Va a disminuir por la pérdida que tuvimos durante un periodo o un ejercicio. Muy bien, pues eso es para que se acuerden ahí, lo tengan presente, pero los vamos a ir observando. Muy bien, entonces eso es así como recordando un poco. Y bien, miren, aquí por favor su cuaderno. Vamos a ver, ahorita les explico, ya después lo tengo ya en una diapositiva, ya lo hice bien, pero para explicarles, miren, entonces si ya tienen su cuaderno ahí, para que apunten, le van a poner esquema de mayor, así le ponen como título, esquema de mayor o esquema de T, esquema de T. Lo voy a borrar, ok. Entonces, para que lo veamos, ¿qué estamos haciendo? Ok. Entonces, esquema de mayor es un esquemita o una T. Fíjense bien, esta es una T. Esta T, fíjense que es, ahorita les vamos a explicar todos los conceptos relacionados, pero es muy importante,
para el registro de las operaciones. Ahora sí, ya vamos a empezar a hablar de registros. En esta T vamos a nosotros a registrar todos los movimientos que ocurran de todos los conceptos. Vamos a usar unas T's. ¿Y por qué unas T's? Porque fíjense bien que hay dos columnas. ¿Sí? Perdón, aquí. Ok, aquí hay dos columnas. Mal dibujado, ¿no? Estas son dos columnas. Una del lado izquierdo, que le vamos a llamar debe, y otra del lado derecho, que le vamos a llamar haber. ¿Sí? Y esta, miren, vamos a hacer registros por dos lados. Por eso la contabilidad financiera es el principio, para llevar a cabo la contabilidad, es el principio de la partida doble o dualidad económica, que hacemos un registro, así dice partida doble, hacemos un registro por dos partes. Si fuera partida simple, nomás hacemos un registro por una parte, nomás entradas o salidas, entradas o salidas. ¿Sí? Eso es lo que se hacía antes, ¿sí? En una contabilidad, si ustedes quieren manual, muy simple, eso es lo que se hacía. Ahora usamos, es en la contabilidad financiera, el registro se basa en este principio. Muy bien, entonces, ese es para que vean que es una T, o sea, ¿cómo la vamos formando? Ok. En la parte superior voy a poner el nombre de la cuenta con la que voy a estar trabajando, ¿sí? O la cuenta que se ve involucrada. Bueno, entonces ya vieron, aquí es el esquemita, ya ahorita les voy a presentar bien el esquema ya elaborado. Y entonces, hay varios conceptos relacionados con este esquema que vamos a ir definiendo por un lado. Entonces, aquí, por este lado, vamos a poner el nombre de la cuenta, número 1, debe, número 2, haber, número 3, y lo vamos a ir definiendo. O sea, todos los conceptos que van a aparecer aquí los vamos a definir para que quede claro. Muy bien, entonces ya voy a cambiar. Esto nomás es para explicarles. Muy bien, entonces ya tenemos aquí, entonces ya vieron, ya tengo dibujada, pero ya se dieron cuenta que es un esquemita, una T, ¿ok? Entonces en la parte superior del esquema de mayor vamos a poner el nombre de la cuenta. Entonces póngale aquí, nombre de la cuenta, ¿sí? Al que nos estamos refiriendo, o nombre de la cuenta involucrada. Muy bien. Luego tenemos el debe, ya vieron dónde está. El debe, este debe es una columna, es esta columna que va aquí. Esta es la columna, ¿sí? ¿Ok? Ese es el debe. Y lo vamos a definir de la siguiente manera. Es muy sencillo, pero esto cuando yo les pregunte tienen que ser muy preciso. Ahí no se vale decir, pues esto se relaciona. No, tiene que ser muy preciso. Entonces anótenlo, por favor. Debe es la columna del lado izquierdo del esquema de mayor. Haber es la columna del lado derecho del esquema de mayor. Y nada más. Así está definida. Debe, que debe y cuánto debe, no, de esas cosas no las reflexionen. Simplemente así le llamaron y así es Muy bien, luego tenemos otros conceptos, que es cargos o débitos. Apuntamos aquí, cargos o débitos en su cuaderno, sí, para que lo definan. Cargos o débitos, entonces van a ser los registros
o anotaciones, los registros o anotaciones en la columna del debe. Entonces así lo escriben. Son los registros o anotaciones en la columna del debe. Y entonces aquí es donde voy a anotar todos los movimientos que ocurran. Ahorita vamos a ver las reglas cuando hacemos un cargo. Entonces aquí voy a hacer anotaciones, voy a anotar valores. Del otro lado, tengo abonos o créditos. Abono o acreditar. Son los registros o anotaciones que hacemos en la columna del haber. Igual aquí vamos a hacer anotaciones. Y vamos a ver las reglas cuando va a ocurrir un abono. Entonces, si se acuerdan, estos son los conceptos que yo les pregunté al principio en un diagnóstico, ¿sí? Y entonces dense cuenta que es la terminología propia de la contabilidad. Muy bien. Luego aparece en este esquemita de mayor un movimiento deudor. Movimiento deudor. Lo definimos. ¿Cómo lo vamos a definir? Es la suma de los cargos. Entonces aquí nosotros vamos a hacer una suma aquí de todos estos anotaciones, estos registros, y ese será el movimiento deudor. Son la suma de los cargos. Movimiento acreedor es la suma de los abonos. La sumatoria de los abonos. Después aparece otro concepto, saldo deudor. Entonces primero anotamos saldo deudor. Y saldo deudor, ¿cómo lo obtenemos? Lo obtenemos cuando el movimiento deudor es mayor que el movimiento acreedor. Entonces, si ya están observando, cuando el movimiento deudor es mayor que el movimiento acreedor, entonces obtendremos, esa es la diferencia, ¿sí? Entre los movimientos. Entonces será un saldo deudor y lo vamos a anotar de este lado en la columna del debe. ¿Cuándo obtendremos un saldo acreedor? Cuando el movimiento acreedor es mayor que el movimiento deudor. ¿Sí? Después de sacar esa diferencia, si es el movimiento acreedor es mayor que el deudor, entonces el resultado será un movimiento acreedor y lo anotamos en la columna del haber. Y luego el último concepto relacionado con el esquema de mayor es cuenta saldada. Cuenta saldada o cuenta cerrada. Muy bien. ¿Cuándo tendremos una cuenta saldada o cerrada? Cuando los movimientos son iguales. Entonces así lo escriben. Cuando los movimientos son iguales, tendremos una cuenta saldada o cerrada. Es decir, si el movimiento deudor fuera, por ejemplo, 100 y el movimiento acreedor sería el mismo valor, al sacar la diferencia, ¿qué saldría? 0. Y entonces en ese momento cerramos esa cuenta la cerramos, ya, se acabó. Y la representamos con dos líneas, ¿sí? Cuando vean estas dos líneas, esto me está diciendo que estamos haciendo un cierre. Entonces se cierra esa cuenta. Muy bien. Entonces aquí está ya el esquemita de mayor. Voy a pasar en esta diapositiva. Es muy sencilla, ¿sí? Pero miren, así estos esquemitas, eso es lo que vamos a ir haciendo. O eso es lo que se hace, ¿sí? Esos son registros,
son resultados que vamos obteniendo, ¿sí? Y entonces nada más es para mostrarles, fíjense aquí en la parte superior ponemos el nombre de la cuenta. Entonces aquí está el nombre de la cuenta, ya. Y aquí está el nombre de la cuenta. Aquí en el otro ejemplo le ponemos nombre de la cuenta. Aquí le pusimos activo, ya le pusimos activo, pero pues tiene que ser más específico, caja, banco, lo que sea, ¿sí? Pero el nombre de la cuenta, ¿sí? Nombre de la cuenta. Después, el 120,000, ¿qué sería? Un cargo. 30,000, ¿qué sería? Un abono. 200,000, ¿qué sería? Lo que acabamos de definir. Sería un movimiento deudor. 150,000, ¿qué sería? Un movimiento acreedor. Y entonces vean la diferencia. Entonces vamos a obtener un saldo, en este caso un saldo deudor. ¿Sí? Entonces por eso está, ¿y de qué lado está? Ubicado correctamente en la columna del debe. Muy bien, y entonces estos esquemitas es para mostrarle nada más eso, ¿sí? Así sencillo. De este lado que tenemos aquí, ¿qué sería? Un saldo acreedor. Y aquí tenemos un ejemplo de una cuenta saldada o una cuenta cerrada, ¿sí? Ok, muy bien. Parece muy simple, pero es mejor que quede claro, ¿sí? Que ya no haya duda. Y fíjense que estos valores, que tenemos, 30,000, es el que vamos a usar para hacer los estados financieros. Esos usamos para hacer los estados financieros. Esos son los saldos. Muy bien. Voy a cambiar. Entonces vamos a ver las reglas del cargo y del abono, es decir, cómo vamos a registrar. ¿Ok? Entonces, déjenme explicarles bien. Entonces, ok. Vean, ¿cómo vamos a registrar? Entonces, ya sabemos que son cargos, ya sabemos que son abonos. Cargos son los registros o anotaciones que en la columna del debe. Abonos, los registros o anotaciones en las columnas del haber. ¿Cuándo hacemos un cargo y cuándo hacemos un abono? Muy bien. Entonces aquí tenemos cuentas de activo. Fíjense bien, en las cuentas de activo, ¿cómo son las reglas? Un cargo, ¿qué va a significar? Un aumento de activo. Un abono es una disminución del activo. ¿Sí? Ok, primero les explico esto. O sea, hay tres formas para que lo vean y que lo aprendamos ya. En las cuentas de pasivo, fíjense bien, un cargo es una disminución del pasivo. En el activo, un cargo, fíjense bien, es un aumento. En las cuentas de pasivo es una disminución. Un abono en las cuentas de activo es una disminución. Y un abono en las cuentas de pasivo es un aumento. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se tienen que aprender y tienen que aprendérselas para ver cómo se va a registrar. Y observen que en las cuentas de capital las reglas son las mismas que la del pasivo. Muy bien. En la otra columna tenemos aquí, dice, ¿cuándo se debe de cargar? Es otra forma de ver las reglas. ¿Cuándo se debe de abonar? Pues aquí dice, ¿cuándo se debe de cargar? Cuando aumenta el activo, cuando disminuye el pasivo y entonces cuando disminuye el capital porque sigue las mismas reglas. ¿Cuándo se debe de abonar? Cuando disminuye el activo, cuando aumenta el pasivo y cuando aumenta el capital. Entonces, esta segunda columna es la misma que la primera.
Nada más es otra forma de ver las cosas. Ahora, ya aquí tengo los esquemas. Aquí está el esquemita de mayor, ¿sí? Miren, aquí está el esquema de mayor. Si me van siguiendo. Y tenemos el activo. Aquí está el activo. Tenemos el esquemita de mayor y tenemos el pasivo. El esquemita de mayor y tenemos el capital. Ok. Ahí están los esquemas de mayor para los tres tipos de cuenta. Acuérdense que aquí tenemos la columna del debe y la columna del haber. Esa es la misma, no cambia. Entonces, en las cuentas de activo, fíjense bien que las cuentas del activo, un cargo, ¿qué va a ser? Un aumento. Aquí están, esos serían los cargos. Los cargos siempre son aquí en la columna del haber. Los abonos siempre son en la columna del haber y la otra del debe, perdón. Ok. En el activo, un abono disminuye. En el pasivo, un cargo disminuye. Y como sigue las mismas reglas del capital, disminuye. Un abono aumenta y un abono aumenta en la cuenta de capital. Fíjense que las tres formas es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, aquí está muy sencillo. Ahí lo tienen. Ya tienen las explicaciones. ¿Sí? Y aquí está otra vez ya limpio, digamos así, para que lo vean. En las cuentas de activo, fíjense bien, ya activo. Yo digo, si esta forma es más fácil aprendérsela, ya. Activo, aumenta. Pasivo, un cargo, disminuye. Capital, un cargo, disminuye. Activo, un abono, disminuye. Pasivo, aumenta. Capital, aumenta. Entonces, estas se las tienen que aprender porque con estas hacemos los registros. Muy bien. Si hay dudas, me dicen. Bien, entonces aquí vienen algunos ejercicios. Miren, entonces vean, y se van a ir dando cuenta que se necesitan aprenderse las cuentas, ¿sí? Para saber, se necesita aprenderse las reglas también. Muy bien. Aquí tenemos, miren, aquí tenemos unas expresiones. De este lado, aquí hay dos columnas. Aquí está el esquema de mayor. Ahí está el esquema de mayor. ¿Sí? La columna del debe y la columna del haber. Aquí irían las anotaciones que son cargos y aquí los abonos. Muy bien. Dice, si ocurriría en un ejercicio, fíjense bien, si incrementa el capital, ¿de qué lado lo registraríamos? ¿Como un cargo, como un abono? Se incrementa el capital. Sí. Como un abono. Entonces, ya, bien. Entonces, quiero que vean, bueno, ahorita regresamos para que vean, si ya se las aprenden, que no son difíciles, lo van a hacer muy fácil. Entonces, aquí sería un abono. ¿Ok? Entonces, si disminuye el dinero en caja, es cuenta de activo. Entonces, vean que tiene que ser como un abono. Igual, vean, es un abono, porque es una cuenta de activo. Aumentan las cuentas por pagar. Entonces, este es pasivo. Si aumenta mi pasivo, ¿será abono o será cargo? Abono. Abono. ¿Ok? Aumentan los documentos por cobrar. ¿Cómo sería? Cargo. Cargo. Disminuye las deudas con proveedores. Es pasivo, ¿no? Entonces, ¿ya lo vieron? Si es pasivo, disminuye el pasivo. Sería como un cargo. Muy bien. ¿Sí? Entonces, está muy sencillo. Yo digo, ahorita la idea es que se aprendan las reglas, ese es, y ya entonces hay que hacer registros
de operaciones. Bueno, muy bien. Entonces necesito, aquí está unos ejercicios, ¿sí? Se los voy a subir. Les voy a explicar esto de esos ejercicios, pero sí me pueden hacer, déjenme ver, el ejercicio 3, que es igual lo que acabamos de ver, me hacen aquí viene la respuesta, pero ustedes lo hagan, luego lo comprueben. La finalidad es estudiar, ¿sí? El 4 se trata de identificar de qué tipo de cuentas y hacer la clasificación de las cuentas con los dos clasificaciones, tradicional y moderna. Aquí igual. Estos registros se los voy a explicar, ¿sí? Los dejan y esto también lo dejan. Ok. Nada más me hacen los ejercicios que pueden hacer ahí y eso es lo que quería ver. Entonces ya saben las reglas, entonces ya esos ejercicios que vienen ahí ya son de registro, ya les voy a enseñar cómo son los registros y ya. Hasta ahí. Muchachos, no los quiero saturar. Les subo esta nueva presentación, estudienmelas, revisen sus cuentas, apréndanse sus cuentas, terminen la tarea, ¿sí? Y entonces, pues los veo el jueves, ¿no? ¿Cuándo me toca con ustedes? No, perdón, hasta la otra semana, ¿verdad? Sí, me tocaría con ustedes hasta la otra semana. Muy bien, muchachos. Pues aquí les dejamos. Profe. Sí, Laura, dime. No soy Laura. Pero okay. Vi que quería también participar. Ok, sí, dime, Sí, yo tenía dudas con bueno, quería saber cuál es en sí la diferencia de caja y banco, porque al momento de empezar a resolver los ejercicios, pues me generaba mucha duda. Ok, sí, necesitaría yo ver la operación de qué trata, pero mira, acuérdate. Ok, caja. Caja va a representar el dinero, las monedas, los billetes, cheques. Si a mí me pagan con un cheque, ese cheque no es mío. Me pagó, es de la cuenta del que me pagó. Entonces todo eso lo meto a caja. Sí, a lo mejor ahí el cheque dice, oye, pero ¿por qué cheque así es de banco? Sí, pero no afecta a mi cuenta de banco, es la cuenta del el que me pagó. Entonces es caja. ¿Cuándo es banco? También es dinero, todo eso, pero lo que tenemos en una institución bancaria, Bancomer, Banamex, con la que estemos trabajando. Esa sería la diferencia. A lo mejor yo creo que te estás ahí confundiendo un poquito cuando empiezas a hacer las anotaciones, ¿no? En los ejercicios que te dejé. ¿Sí será eso? Sí, profe. ¿Sí? Por ejemplo, cuando la empresa compra algo al contado, sale de caja, ¿verdad? Sí. Si no, en la operación no dice, a ver, compramos al contado riguroso, ¿sí? Es en efectivo. Si dice, si compramos y de por medio firmamos unos documentos por pagar, entonces es una deuda. Si decimos y pagamos con tarjeta de crédito o pagamos con tarjeta simplemente o con un cheque, entonces ya se vería afectada la cuenta de banco. ¿Sí? Entonces, esos son los ejercicios que quiero, y qué bueno que tienen esas dudas, porque eso implica que tienen que estudiar. Entonces, coméntenlo en los equipos, traten de resolverlo, ese es, y en esa medida se van a ir aprendiendo las cuentas también. Muy bien, muchachos. Profe. Sí. A ver, sí, te escucho, sigue cuando nos paguen con un cheque a nuestro favor es documentos por cobrar, ¿no? No, cheque se va a caja. Nos pagan con un cheque. Ajá. Se va a caja. A caja. Sí, okay. Documentos por cobrar o documentos pagar son únicamente letras de cambio o pagarés. Ok, los cheques no entran ahí. No, si te pagan con un cheque, va a caja. Ok, si tú expides un cheque, es de tu chequera, entonces ese afectas tu cuenta de banco. Muy bien. Ok.
Sí, sí. Gracias, Sí, profe. José, ¿querías decir algo? Sí, profe, por ejemplo, si dice se compró un terreno por 400,000 pesos, ¿ahí afectaría a bancos o a caja? Bueno, primero registras terreno, ¿verdad? Aumenta terreno, ¿de acuerdo? Sí, Y entonces, ¿cómo lo pagamos? ¿Dice cómo se paga? creo que no. Entonces es Nada más caja. dice la cantidad. Es caja. Entonces es caja, José. Pero acuérdate, mira, si usas caja o banco, ¿sabes por qué banco? Porque decíamos que la ley del impuesto sobre la renta, pagos mayores de 2,000 pesos ya deben de hacerse con cheque. Pero si tú me pones caja, no hay problema. Es nuestro primer curso. La idea es que lo entiendan. ¿Sí? Cuando hagas pagos mayores de 2,000 pesos, ya usamos banco. Muy bien, José. Sí, gracias. Sí. Tapia, ¿qué pasó? Sandra, Sí, profe, nada más para aclarar, entonces el día jueves no vamos a tener clase. sí, me estaba confundiendo. No, sí, vamos a avanzar aunque sea un ratito. Lo que no quiero es saturarlos, miren, pues si me dicen está muy fácil, vaya más rápido, si quieren un poquito más rápido y terminamos más pronto. Ustedes me van diciendo, ¿no? Sí, sí, nos vemos, anda, por favor. No, discúlpeme, me estaba confundiendo. Al menos que haya algún problema, que ustedes me digan, tengo un examen, y ya nos ponemos de acuerdo, no se preocupen. ¿Sale? Sí, Bueno, profe, muchas gracias. muy bien, muchachos. Descansen un poco, estudien, pero estudienme las cuentas, todo, hagan los ejercicios y vamos bien. Muy bien. Gracias, hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Pero, profe, gracias. Sí, gracias a ustedes, Hasta muchachos. luego, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Buen día. Igualmente, muchachos.